Hoy abordamos otra importante componente de la leyenda negra española, la Inquisición, que no se originó en tierras hispánicas. La asociación entre España y la Inquisición está profundamente arraigada en la cultura popular, pero la realidad es bastante más compleja. Nobody expects the Spanish Inquisition. Sí, ya sé que es el mismo vídeo que pone todo el mundo que habla de este tema, pero es que no pude aguantarme, soy muy fan de los Monty Python. La Inquisición como tal fue el brazo de la Iglesia Católica dirigido a la lucha contra las herejías o desviaciones de la doctrina tenida por verdadera. Estas herejías existieron prácticamente desde los inicios de la Iglesia y ya desde el Bajo Imperio Romano fueron objeto de intensos debates teológicos y motivaron excomuniones y algunas condenas a muerte hacia herejes particularmente molestos, aunque estas condenas siempre eran llevadas a cabo por la justicia secular. Sin embargo, es la gran proliferación de grupos heréticos durante el siglo XII y la gran extensión que estos alcanzan, lo que motiva que la Iglesia genere una estructura propia dirigida a la lucha contra las herejías. En estas épocas, el orden público estaba condicionado a que las gentes mantuviesen el temor de Dios y una devoción fiel a la Iglesia. La Inquisición, del latín inquisitio, que significa averiguación o investigación, se organizó como tribunales formados por teólogos y juristas. En 1184 se formó la Inquisición episcopal, dependiente de los obispos, por bula del Papa Lucio III, como medida para luchar contra potentes herejías como la de los cátaros o la de los valdenses. Esta Inquisición resultó ser muy caótica, ya que la ausencia de un control central facilitaba la interferencia de los poderes locales y restaba eficacia. De modo que en 1231 el Papa Gregorio IX instauró la Inquisición pontificia, directamente dependiente del papado y organizada por las órdenes mendicantes, sobre todo la de los dominicos. Actuó sobre todo en Francia e Italia. En la península ibérica se instauró solo en la Corona de Aragón, lo cual no quiere decir que en Castilla no se persiguiera a herejes, únicamente que cuando se hizo fue con cargo a la justicia secular, dirigida por el poder real. Las normas procesales en la Edad Media europea derivaban en su mayor parte del derecho germánico y constituían por lo general pleitos entre dos partes. El concepto de crimen como amenaza al orden público propio del derecho romano es el que implanta la Inquisición. Una sospecha era suficiente para que el inquisidor empezara a investigar. A nuestra mentalidad del siglo XXI posiblemente le horrorizaría el método de la Inquisición pontificia. Sin embargo, un proceso de este tipo era algo bastante más riguroso y metódico que lo que el cine o la literatura nos han hecho creer. Aunque, evidentemente, la acción de la Inquisición no era muy popular, siendo los inquisidores linchados en no pocas ocasiones, como en Toulouse en 1235 y en Carcasona en 1305. En el año 1478, los reyes de Castilla y Aragón, Isabel I y Fernando II, pidieron al papado privilegio para poder crear en sus reinos una Inquisición dependiente del poder real, con el objetivo de poder atajar el fenómeno de los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo que en secreto seguían practicando su antigua fe. En la práctica, el nuevo Tribunal del Santo Oficio se convirtió en la única institución
directamente bajo el control de los reyes, que tenía poder en todos los reinos de la monarquía hispánica. Esto la convirtió en bastante impopular, sobre todo en la Corona de Aragón. La actividad del Santo Oficio tuvo gran influencia en la expulsión de los judíos de 1492. Durante los siglos XVI y XVII, y en menor medida en el XVIII, se dedicó alegremente a perseguir judaizantes o marranos, incluso llegando a haber algún proceso de este tipo a principios del siglo XIX. Otro campo de acción del Santo Oficio fue la persecución de protestantes, muy escasos en tierras peninsulares, pero muy presentes en los territorios europeos de la monarquía hispánica, como Flandes, donde la Inquisición llegó a actuar como una auténtica policía política, pues la persecución de protestantes encubría la eliminación de líderes locales opuestos al dominio español. Esta feroz represión llegó a ser una de las causas que motivó la rebelión de las Provincias Unidas y la Guerra de los 80 años, la famosa Guerra de Flandes, que desangró las arcas y las gentes de España durante el siglo XVII. Igualmente, la Inquisición jugó un papel central en la persecución de los moriscos, descendientes de musulmanes conversos, aunque cualquiera podía estar expuesto a sufrir la cólera del Santo Oficio, por blasfemia, bigamia, homosexualidad. En cuanto a la brujería, es cierto que en España no se le dio la misma importancia que en Francia o Centroeuropa, donde la caza de brujas alcanzó cotas de epidemia. Al margen de si la Inquisición española generó un menor número de condenas a muerte que la persecución religiosa protestante, lo que sí generó fue un clima de terror, porque cualquiera estaba expuesto a ser denunciado al Santo Oficio, y la indefensión del acusado era total, nunca llegaba a estar muy seguro de qué realmente se le estaba acusando. Para defenderse, el acusado podía recurrir a 3 procedimientos: el proceso de tachas, que consistía en dar una lista de los nombres de las personas que quisieran perjudicarle. Este era el único medio que tenía para recusar a un testigo, ya que no conocía quiénes eran, aunque si alguno aparecía en su lista, el testimonio no era admitido. También estaba el proceso de abonos, presentar testigos en favor de su moralidad, y por último el proceso de indirectas, aportar declaraciones o hechos que indirectamente pudieran probar que la acusación era falsa. Vamos, que si eras preso del Santo Oficio, tu defensa consistía en dar palos de ciego. En todo el imperio colonial español, la Inquisición se implantó del mismo modo que en la península, pero en América no se actuó contra los indígenas convertidos al cristianismo, que en secreto siguieran practicando su antigua fe. Se les consideró neófitos a los que había que educar y no herejes, como a judaizantes o moriscos. Eso sí, la Inquisición puso mucho empeño en borrar de la faz de la tierra cualquier vestigio de las culturas indígenas. Muchos escritos precolombinos y obras de arte fueron pasto del fuego. Hubo otras inquisiciones europeas, como la portuguesa, dependiente de la corona, y la romana, dependiente del papado. Esta, de hecho, nunca ha llegado a ser disuelta y desde 1965 recibe el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, entre cuyas funciones se encuentra el mantenimiento del índice de libros desaconsejados para cualquier buen católico. En España, la Inquisición fue abolida por José Bonaparte en 1808 y tras cierta recuperación durante la década ominosa, bajo el reinado de Fernando VII, tuvo su fin por decreto de la regente María Cristina en 1834. Cotejando entre diferentes fuentes, una cifra estimada de las causas abiertas por el Santo Oficio en tierras de la monarquía hispánica desde su creación hasta su abolición ronda los 125.000 procesos, de los cuales unos 10.000 habrían acabado en sentencia de muerte. Eso da unas 28 víctimas por año. Cada mes morían en tierras del imperio
donde no se ponía el sol, 2 personas, a causa de sus creencias. Una historia así no necesita ser adornada por ninguna leyenda negra, ya que es bastante negra en sí misma. Pero claro, durante ese mismo periodo, cerca de 25.000 personas fueron quemadas por brujería solo en tierras del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro, datos como este dan alas a aquellos que defienden las andanzas del Imperio Español como medio para apoyar una imagen de España solo compatible con ciertos credos políticos. Vamos a dejarlo claro. La Inquisición española, el Tribunal del Santo Oficio, fue una institución que se dedicó a perseguir y a matar personas por sus creencias, cuando no les arruinó la vida por una simple acusación motivada por los odios o las envidias. Cierto es que fue un fenómeno propio de su época, pero esto no quiere decir que debamos pasar por alto la compasión por las víctimas. Pretender que la Inquisición española no fue tan mala como otras modalidades de persecución religiosa de su época para defender este o aquel discurso político, doctrinal o lo que sea, es tener muy poca vergüenza. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal, salvo que ya lo hayas hecho. También si quieres puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon, te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.